En realidad, en este tramo final del año, en la vida de la Iglesia el año y su final se anticipa, podríamos decir, al calendario habitual. En estos 3 últimos domingos del año litúrgico, la Iglesia pone especial acento en la toma de conciencia de lo que es la Iglesia y de su misión. Por eso en el próximo domingo, son los 3 últimos domingos del año litúrgico, celebramos este Día de la Iglesia Diocesana, que tiene como 2 finalidades principales, ¿no? Una, la invitación a la toma de conciencia de formar parte de un pueblo, de una familia, con lo que supone de asumir también la misión de esa propia familia. Y desde ahí el segundo objetivo es pedir que esa toma de conciencia y ese asumir una misión se concreten. El lema del Día de la Iglesia Diocesana 2019 nos dice: sin ti no hay presente, contigo hay futuro, con una llamada a lo que podríamos decir el compromiso personal, ¿no?, a la hora de poder realizar las diversas actividades que constituyen la misión de la Iglesia. Y una segunda dimensión, que es la dimensión económica, ¿no?, desde la toma de conciencia de que, como cualquier familia, la familia eclesial tiene también que asumir su responsabilidad en el sostenimiento económico de la Iglesia. Esto es lo que se celebra este domingo. El domingo siguiente pone acento en una dimensión singular de esta misión, que es la que llamamos en la Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres. Una jornada instituida por el Papa Francisco que no tiene una dimensión económica, que no nos pide que nos planteemos la relación con las personas que tienen cualquier tipo de dificultad desde un punto de vista de la ayuda económica, sino de lo que supone, dicho sea así solo en una frase, que un pueblo que se reúne cada domingo y reza el Padre Nuestro, pues que concrete esa fraternidad, ese Padre Nuestro, en una acogida, en una relación con las personas de cualquier tipo de necesidad, pero mirando a los ojos, podríamos decir, en una relación horizontal, porque hemos de reconocer que muchas veces la ayuda económica o de otro tipo sitúa a las personas en un nivel en el que ayuda y el que es ayudado parece que pueden encontrarse en un nivel diferente. Y por eso el Papa Francisco ha subrayado con tanta fuerza que una iglesia que es familia, domingo, Día de la Iglesia Diocesana, tiene que acoger en el hogar de la familia a los que vienen por la puerta principal y no solo por la puerta lateral de las ayudas. Y el último domingo, decimos el llamado domingo Día de Cristo Rey, pues habla de que la Iglesia está llamada a anunciar y a instaurar el reino de Dios, que es un reino de verdad, de justicia y de paz en nuestro mundo. Por eso es importante, para comprender el significado de este día, ver la perspectiva, pero nos centramos ahora en el Día de la Iglesia Diocesana, para ayudar a caer en la cuenta a cada uno de los miembros del pueblo de Dios: sin ti no hay presente, contigo hay futuro. Tienen este folleto en el que lo que vamos a comentar ahora ya se encuentra recogido. Yo voy directamente a la página central, la labor de la Iglesia en Valladolid. Digamos que la labor habitual de la Iglesia tiene como 3 patas, ¿no? Una que podríamos decir que es la más visible, es como visibles son los templos, y en los templos se realiza la acción celebrativa. Es decir, uno va a un pueblo y pregunta: ¿dónde está la iglesia? Uno diría que lo suyo es que le presentasen a los cristianos, que son la iglesia, pero lo normal, si alguien va a mi pueblo y me pregunta dónde está la iglesia de este pueblo, no hace falta preguntarlo porque se ve, porque es una iglesia muy grande, que está muy bien situada en una zona alta del pueblo y se ve.
Pero si alguien me pregunta dónde está la iglesia, yo le llevo al templo. Y en el templo se realiza la actividad celebrativa, que reúne cada domingo de una forma especial. Por ejemplo, en nuestra diócesis, con más de 300 parroquias, pues en prácticamente todas las 300 parroquias de la ciudad y de los pueblos, a miles de personas que se reúnen para hacer un alto en el camino de la vida y acoger la fe, la esperanza y el amor que necesitamos para seguir siendo caminantes. Pero además de la Eucaristía, del domingo, de los días de cada día, hay otras actividades celebrativas. Ahí tenemos bautismos, confirmaciones, exequias. Acabamos de vivir, con motivo del día 1-2 de noviembre, como una mirada por parte de todos, ¿no? Una mirada a los cementerios. Pero la Iglesia acompaña la realidad de la muerte, una realidad insoslayable, con un acompañamiento en el que se proclama una esperanza, la victoria sobre la muerte. Y esto se celebra en las exequias, además de la celebración de las llamadas primeras comuniones, la celebración de los matrimonios. Tienen ahí incluso los datos referidos pues al año pasado. Además de la actividad celebrativa, hay una actividad pastoral en el que se referiría todo lo que hace la Iglesia, que camina el mismo camino de Jesús y camina acompañando a los hombres y mujeres de cada tiempo a realizar de una actividad pastoral que tiene que ver con la iniciación cristiana, la catequesis, con el acompañamiento que pueden hacer los sacerdotes, religiosos consagrados, con el trabajo de los diáconos permanentes, en el que este acompañamiento del pueblo santo de Dios se realiza para evangelizar, es decir, para anunciar esta buena noticia. Acabamos de celebrar un mes misionero extraordinario. Tenemos ahí los datos de los misioneros de Valladolid, de nuestra diócesis, que se encuentran en este momento fuera, en lugares que llamamos territorios de la Iglesia en misión. Hay además una actividad educativa, tienen ahí los centros católicos, es decir, la llamada enseñanza concertada, de iniciativa social, en el que es la Iglesia, a través de congregaciones religiosas o de otro tipo de iniciativas, la que tiene en la diócesis de Valladolid, que coincide su territorio con la provincia, 41 centros educativos. Hay 147 centros públicos en los cuales también la Iglesia tiene una presencia de doble tipo. Una institucional, que es la clase de religión, los profesores de religión; otra no institucional, que es la presencia de los creyentes que van a la escuela pública. Por eso a nosotros, por todos los motivos, la escuela pública nos interesa mucho. Primero, porque la salud, digamos, del futuro de un país depende tanto de la educación, y porque también hay muchísimos miembros de la Iglesia que, bien como padres, como alumnos, como profesores, están presentes en la escuela pública. En esos centros católicos hay 48.500 alumnos. Hay 109 profesores de religión en la escuela pública y 522 en la escuela concertada. Hay también una actividad cultural que tiene un subrayado singular, y se dice especialmente en esta nuestra tierra, en el que la importancia del patrimonio, en el que incluso también hasta el valor económico del patrimonio, por las actividades culturales, por el turismo, tiene importancia. Y la diócesis de Valladolid es titular de 60 inmuebles denominados bien de interés cultural, además de otros cientos y cientos de inmuebles. Piensen que en cada parroquia cuando menos hay un templo y una ermita. Si hablamos de 300 parroquias, pues en las parroquias de la ciudad no se da lo de la ermita, pero en las 250 del mundo rural lo de parroquia y ermita sí se da. Pero además de los templos parroquiales, hay otros templos que, sin ser parroquiales, también precisan el cuidado, el sostenimiento, pero que significan una actividad cultural en sí misma, además de lo que se pueda realizar dentro de los propios inmuebles. Luego está toda la actividad asistencial, social y caritativa,
que tienen en la página 9 de nuestro folleto los datos de la diócesis, los centros sociales, las personas atendidas, las personas beneficiadas en Cáritas, los proyectos de cooperación al desarrollo que han sido presentados a conciertos con las administraciones públicas. No es que solamente haya 2 proyectos, sino que señalamos aquí aquellos que han recibido alguna subvención, bien del Ayuntamiento de la Diputación, ¿no? Parroquias en las que hay la atención de la Pastoral de la Salud, el Centro de Orientación Familiar, los voluntarios de Manos Unidas, las personas atendidas por Red Íncola. Red Íncola es una red formada por congregaciones religiosas con una dedicación especial a las personas migrantes, a los inmigrantes que han llegado a nuestra tierra y que necesitan, sobre todo en el comienzo de su llegada, a veces no solo en el comienzo, sino en mucha de su presencia, una ayuda. Bien, pues para poder llevar adelante toda esta ayuda, lo primero que la Iglesia necesita son personas. Por eso el Día de la Iglesia Diocesana es una invitación a cada uno de los creyentes en primer lugar, pero también a otras personas que, teniendo un grado de vinculación con la Iglesia, podríamos decir menor o parcial, sin embargo, pueden pensar que participar en alguna de esas actividades como voluntarios o como personas que puedan ayudar en estas tareas pueda ser valioso para ellos mismos en primer lugar y, cómo no, valioso y servicial para las personas a quienes se presta una ayuda. Por eso, sin ti no hay presente, contigo hay futuro. Pero, evidentemente, la realización de todas estas actividades, el sostenimiento de los templos, de los locales, de los centros asistenciales, precisa una contribución económica. Por eso la Iglesia, en este día, invita a los fieles no solamente a hacer una colecta, que se hace en este domingo, sino a tener un compromiso estable en el sostenimiento económico de la vida de la Iglesia, para que así la vida de la Iglesia, a través de esta acción directa de los ciudadanos, a través luego de una acción indirecta en este ejercicio singular de democracia fiscal, que es la llamada asignación tributaria para el sostenimiento de la Iglesia y para otros fines de interés social, y a través también de lo que significa una acción que la mayoría de las acciones que realiza la Iglesia tienen que ver con el estado del bienestar, la educación, la sanidad, los servicios sociales, la atención de los mayores, pues también salir como cualquier otra entidad a la plaza pública y en este sentido recibir lo que esté previsto en los presupuestos generales del Estado, a efectos de la enseñanza concertada, a efectos de los conciertos en los centros sanitarios, hospitalarios o de otro tipo. Nosotros, a la hora de hablar de nuestros presupuestos, como dirá ahora José María Conde, el ecónomo de la diócesis, hablamos de las aportaciones directas de los fieles, de la aportación indirecta que recibimos a través de la asignación tributaria, los otros fondos que se reciban por actividades que realizadas en la vida social ordinaria y reciban una aportación de los padres que van a un colegio, si es que es totalmente privado, o del concierto o de otro tipo, de esto no hablamos aquí porque digamos que no depende tanto de la... que es un dinero que no administramos nosotros. Nosotros administramos el dinero que los fieles dan de diversas maneras. A veces las personas dan desde el cepillo ordinario, desde la aportación en una suscripción, como en el propio folleto se presenta al final la posibilidad de establecer una cuota de manera sistemática a lo largo del año, y otras veces la Iglesia recibe bienes a través de legados, en herencias o donaciones que ciudadanos deciden realizar en favor de la Iglesia, y tanto también esos fondos, esos bienes, la Iglesia tiene que administrarlos. En la mayor parte de los casos, a veces cuando una persona lega algún bien a la Iglesia, suele establecer una finalidad, con lo cual a veces es bien recibido. Imaginemos que una persona dice: yo les doy a ustedes un piso, pero digo que este piso tiene que dedicarse a esta acción. Entonces hay que gestionar el piso para dedicarle a esa acción, a través de la renta que pueda producir y demás. Eso
a veces es complicado de entender o de explicar, pero la mayor parte de las personas que realizan legados lo hacen con un fin. Y ese fin hay que respetarlo, porque, entre otras cosas, el notario, a la hora de hacer la liquidación de la herencia, lo exige y trata de asegurarse de que ese fin se cumpla, claro, porque si no, se estaría infringiendo algo evidente, que es cumplir la voluntad de un donante. Pero bueno, ya me estoy metiendo en terrenos económicos que son de los que entiende José María. Hemos tenido el pasado año, 11.400.000 euros. Han sido los ingresos y, lógicamente, los gastos, porque hay que cuadrar en los balances los ingresos con los gastos. Y la anterior, el 2017, que por eso hablo de la comparativa, fueron 12.100.000. Se ha bajado tanto en ingresos como en gastos unos 775.000 euros aproximadamente. En su base principal es que el pasado año, en el 2017, estuvimos haciendo, ya se inició la iglesia de la Flecha, se inició también los locales de Zaratán, y en aquel año pues gastamos prácticamente 1,5 millones de euros ya en estas dos realizaciones. Y este año ya terminando la iglesia de la Flecha y terminando los locales de Zaratán, pues han sido 775.000 euros. Bien, como digo, aquí ha habido esta diferencia de unos 700 y pico mil, en lo que hemos necesitado menos gasto, menos ingresos. Luego las partidas importantes del balance, pues están prácticamente en línea. Digo en línea porque una de las principales, que es la aportación de los fieles, el año 2018 ha sido de 4.362.000 y el año 2017 fue de 4.258.000. Es decir, que ha habido unos 100.000 euros a mayores de la aportación de los fieles en este ejercicio. Es la partida, como digo, muy importante. Luego, pues tenemos en el gasto, pues también la partida, como digo, siempre importante todos los años, es la conservación de edificios y gastos de funcionamiento de todas las parroquias que tenemos en los 305 parroquias de la diócesis. Y bueno, pues ha estado prácticamente en línea. El año 2018 han sido 4.383.000 y el año 2017 fueron 4.233.000. Veo otro tema de capítulos y prácticamente, como digo, comparativos unos con otros han ido en línea. Vuelvo a resaltar que la diferencia más significativa ha sido el terminar la obra de la Flecha y terminar la obra de Zaratán, porque el resto, pues bueno, pues cada año hay unas. Este año, por ejemplo, pues se han hecho obras en muchos pueblos. La más significativa, por ejemplo, en 2018 ha sido ya en Viana de Cega, que hemos empezado a hacer una obra importante. En el 2018 ya llevamos gastado 140.000 euros. Ha sido quizá la más importante. Y por eso hablo del 2018, porque ya en el 2019, pues bueno, pues que es en el que estamos, pues también la Santa María Magdalena, hemos terminado la antigua, que ha sido 270.000 euros, pero esto ya iría en el ejercicio que trataremos en el próximo año. Quiero decir que en el año 2018 pues han sido, sobre todo, lo más principal, la de Viana de Cega, y luego, bueno, pues como Olmedo, 56.000, San Isidro, la ermita de San Isidro, 44.000, y luego ha habido, pues no sé, el Mota del Marqués, Villalón, Villabarún, muchas cosas, muchas obras que se están realizando. Pero bueno, entonces, si queréis que comentemos alguna partida, lo podemos comentar, si tenéis ya datos. Pero vamos, yo de relieve no veo así ninguno, pero vosotros me podéis preguntar lo que creéis conveniente, preguntarme lo que creéis conveniente. No obstante, yo que sí me gustaría que cuando en vuestras
hacéis vuestros comentarios, resaltar, aparte de, como decía ahora don Luis, y el eslogan este de sin ti no hay presente, contigo hay futuro, hay una cosa que yo muchas veces pienso que, y diría, practicante o no practicante de la Iglesia, o el simpatizante o no simpatizante, pero unos y otros todos quieren tener el patrimonio de su pueblo o de su ciudad en condiciones, todos. Y por eso yo diría también, a vosotros también os necesitamos y también necesitamos vuestra ayuda. Esa es una de las cosas que me gustaría resaltar. Me diréis. Abrimos un turno de preguntas, si os parece, porque como los datos ya les tenéis para clarificar datos o lo que sea. La asignación tributaria, si el IPC solo desciende a 5.000 euros. Sí, bueno, la asignación tributaria, esto no es lo de la IPF, es el Fondo Común Interdiocesano, es lo que la Conferencia Episcopal envía a cada diócesis en función a... Es que esto conviene explicarlo porque yo creo que es un buen ejercicio también de comunión de bienes en la Iglesia. Nosotros de la asignación tributaria, que nosotros creemos que es una forma parte de lo que los propios ciudadanos quieren que se aporte a la Iglesia, porque es un referéndum al que hay que salir cada año. O sea, cada año las personas deciden marcar la cruz o no hacerlo en la asignación tributaria para la Iglesia o otros fines de interés social. Todo ese dinero el Ministerio de Hacienda lo entrega a la Conferencia Episcopal. Y la Conferencia Episcopal lo distribuye. Y no distribuye, es decir, en Valladolid ha habido tantas X y le correspondería tanto. No. Le puede tocar más o menos en función de cómo se vea la situación general, porque hay que pensar, por ejemplo, que en nuestra tierra, piensen en una diócesis como Ciudad Rodrigo o como es Osma-Soria, y comparemos con Madrid o con... Entonces, hay diócesis que en las X, que lo que le correspondería de la asignación tributaria es más, pero al distribuir los fondos entre todos, se les entrega menos para poder ofrecer más dinero del que les hubiera correspondido por la asignación tributaria a diócesis normalmente más pequeñas, porque en España hay 69 diócesis territoriales, pero de una diferencia de población extraordinaria. Hay diócesis varias de menos de 100.000 habitantes y hay diócesis varias de más de 1 millón, 2 millones, 3 millones de habitantes. Entonces, claro, a la hora de hacer la distribución no se tiene en cuenta solo el criterio del ingreso, sino hay unos criterios más o menos objetivos para ver el número de parroquias que existen, los habitantes, los sacerdotes, a la hora de hacer una distribución. Y esa distribución pues hace que nosotros podamos recibir por la asignación tributaria, en nuestro caso, menos dinero del que nos hubiera correspondido solo por decir los vallisoletanos, que haciendo la declaración en Valladolid pusieron la X. Entonces hemos recibido menos, porque somos una diócesis que comparada con otras, pues tenemos menos necesidades o un nivel de población mayor. Sí. La asignación, por ejemplo, del año 2018 fue de la campaña 3.600.000 euros, en números redondos. Claro, y nosotros recibimos 3.200.000. Como es muy parecido en este caso de la provincia y son porque compensamos y con otras, como dice don Luis, con otras diócesis. De las aportaciones, colectas serían, como hablaba Filipo, el cepillo ordinario. Sí. Suscripciones por eso. ¿Qué diferencia hay entre otros ingresos de los fieles? ¿Es lo que bueno, pues en otros ingresos de los fieles, sí, te lo explico. Sí, la colecta, como decimos, el cepillo, sí, por hablar, las suscripciones periódicas, que es lo que queremos también ir fomentando poco a poco, las colectas para instituciones de la Iglesia, que esas son las colectas pues, que se hacen para un destino. El día del Domund se hizo una colecta, pero es una colecta que tiene un destino. El día del seminario se hace una colecta, pero va al seminario. El día de la campaña de Manos Unidas, campaña contra el hambre, se hace una colecta. Estas que llamadas para instituciones son colectas que tienen un destino que es distinto de la administración diocesana, o sea que es un destino para otras instituciones de la Iglesia. Todos otros ingresos de los fieles, aquí es donde normalmente llevamos esos donativos
Pero hay mucha gente que hoy día... Los legados, pues, herencias. que te hace el donativo, pues sabe que con el donativo se desgrava. Sabe que a lo mejor, pues bueno, con esa colecta, pues en la colecta echa el euro, pero sin embargo cuando quiere hacer un donativo a su parroquia porque ha habido una obra importante o por las circunstancias que sean, sabe que va a desgravar, pide su recibito, con ese desgrava, y ahí es donde estamos metiendo los donativos y legados, y también alguna, le llamaríamos eso, herencia o legado de algunas personas que al fallecer pues dicen que X dinero se aporte a la Iglesia. Por eso va en este apartado otros ingresos de los fieles. ¿Y el apartado de necesidad de financiación? Bueno, necesidad de financiación es para cuadrar, como diríamos, cuadrar el balance. ¿Qué quiere decir? En el año 2018 hemos tenido unos ingresos que ves más arriba de 11.256.000 ingresos ordinarios. Luego, gastos ordinarios a la derecha, 10.640.000. Pero como ha habido luego unos gastos extraordinarios de, como decía antes, nuevos templos, ¿qué pasa? Que al final, entre ingresos y gastos, dice, necesito algo de dinero, necesito coger del bolsillo. Esto es igual que si en la casa, de tus ingresos y gastos normales, pues haces la vida normal, que es los gastos de comida, los gastos de vestido, todo, pero un año determinado dices, voy a arreglar la casa. Si en la casa voy a hacer un arreglo importante y necesitas pues coger un poco de esa hucha que tienes, un poco de dinero. Necesitas financiar, y a veces la financiación entre nosotros, por ejemplo, una parroquia que va a hacer una obra y al fondo común le pide una financiación. Nosotros hacemos para que muchas obras puedan hacerse en parroquias pequeñas, una financiación a interés cero, y se dice, bueno, os adelantamos este dinero y nos lo devolvéis en 5 años. Entonces, claro, esto es como las contabilidades, hay que hacerlas anualmente, pero muchas de las gestiones tienen una realización en varios años, pues de ahí estos aspectos de financiación que tienen que ver con el fondo común que se tiene para poder, o fondo de reserva que llaman las empresas, o como se quiera decir, ¿no? A efectos de poder equilibrar ingresos y gastos y poder hacer también anticipaciones para obras que se van a realizar en varios ejercicios presupuestarios, ¿no? La mayoría de las obras importantes duran más de un año. Sí. Y entonces, a la hora de entrar en el presupuesto, pues hay que... Las reglas, porque nosotros hacemos nuestras cuentas que se presentan a la administración pública como impuesto de sociedades, pues hay que seguir las reglas del juego, el plan general contable y lo que se nos pide como a cualquier ciudadano, como a cualquier sociedad, ¿no? A la hora de hacer sus declaraciones de impuestos, ¿no? ¿En qué ha consistido la obra de Viana de Cega, que es la que más...? Bueno, la obra de Viana de Cegas está por la iglesia se está prácticamente rehabilitando. Bueno, sobre todo, si la iglesia de Viana sea lo que era la casa parroquial, que prácticamente nunca se terminó, está solo el cuerpo externo, se han hecho locales parroquiales. Además, se ha cambiado la calefacción totalmente, porque era un sistema de calefacción que era una iglesia moderna, no como las iglesias antiguas con sus muros, que pues hacía que la pérdida del sistema fuese grandísima, era un sistema muy ineficiente. Entonces se ha cambiado la calefacción, también se ha cambiado la iluminación, el sistema eléctrico, pero sobre todo la gran obra ha sido la realización de los locales parroquiales, anexos al templo parroquial, sí. Sí, prácticamente. Vamos, están los típicos remates de las obras. Prácticamente ya. Y luego, claro, cuando se hace una obra de este estilo, luego hay que poner el mobiliario. Esto es como este es uno de los ejercicios, de los ejemplos en el que la propia comunidad cristiana de Viana se ha comprometido a financiar la obra, pero claro, no podían pagarla toda de golpe. Entonces, por eso han recibido de la administración diocesana el anticipo correspondiente, que estos lo recibimos unos de otros. Es decir, que de lo que aporta una parroquia más grande ayuda a que se pueda financiar la obra de una parroquia más pequeña, pero lo que aporta la pequeña también ayuda para que se puedan hacer estas cosas, ¿no? ¿Y la flecha de Zaratán está ya terminada?
Sí, 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 esas esto se sí. terminaron ya en No, están terminadas, inauguradas y de todo, sí. efectivamente. En Zaratán también fue unos locales parroquiales importantes. Piensen que Zaratán es un municipio que ha crecido muchísimo. La parroquia, gracias a Dios, tiene una extraordinaria actividad. El templo es pequeño y no había locales suficientes, por eso también hubo una adquisición de un local al lado, que junto con lo que ya tenía la parroquia, en el conjunto del inmueble, pues se ha remodelado completamente en su tiempo, porque esto ya se inauguró el año pasado, ¿no? Por eso la disminución de los presupuestos de este año, porque un templo nuevo siempre es el gasto más importante. Entonces, en La Flecha, también otro sitio de gran crecimiento, si pudiéramos poner ruedas a nuestros templos, pondríamos ruedas a alguna de las iglesias del centro de Valladolid, que hay muchísimas, y las llevaríamos a estos lugares de tanto crecimiento. La Cistérniga, por ejemplo, también ahí se hizo una obra importante, se compró un local, porque el templo de la Cistérniga es muy pequeño. Claro, es un templo cuando la Cistérniga tenía menos de 1000 habitantes, bastante menos. Ahora la Cistérniga tiene 10.000. Y aunque mucha gente no participe habitualmente de la vida de la iglesia, sí que hay momentos, desde luego el domingo, o los días de fiestas, o las exequias, o las primeras comuniones, en el que el templo no se cabe. Sí. ¿Otras iglesias que se vayan a rehabilitar o que se vayan a construir? A corto plazo no tenemos prevista la realización de ningún nuevo templo, porque en los últimos años en Laguna de Duero se hizo un templo nuevo, es decir, que en Arroyo en su momento se han ido remodelando o bien haciendo nuevos templos en los alrededores de Valladolid o en los barrios, por ejemplo, claro, en Parquesola, aunque ya hace más tiempo, pero se hicieron 2 iglesias nuevas. En el barrio de Cobaresa también se hizo otro nuevo templo. Claro, lo que esa ha sido la zona de crecimiento. Ahora no hay, lo que sí que hay es el permanente mantenimiento, y a veces, por ejemplo, se ha hablado de la iglesia de la Magdalena. La iglesia de la Magdalena es un templo extraordinario que necesita una grandísima remodelación y limpieza interior. Pero claro, antes de poder abordarlo de dentro hay que asegurarlo de fuera. Entonces se ha reparado la cubierta, se habían desprendido también unas piedras del lateral, y cuando se produce un desprendimiento de piedras, claro, el propio ayuntamiento, como es lógico, obliga a asegurar para que no se corra peligro los viandantes o los que se acerquen. Entonces ha habido que hacer una obra importante en todo el exterior de la iglesia. Y claro, lo de dentro que necesita... para que el retablo, que es un retablo estupendo, precisaría una restauración grande. Pero... Este año 2019 hasta ahora prácticamente pues 150.000 euros en Santa María Magdalena, este año 2019. Y otra muy importante también la de Valdestillas. En Valdestillas también se está haciendo mucha obra. Sí, ya se hizo. Y se está gastando por dentro y por fuera. Sobre 130.000, como veis, está continuamente. Y lo de la antigua, que se terminó, pues han sido 270.000 euros. Así que es un continuo. Y luego nosotros habitualmente, como también saben, tenemos un convenio con la Diputación, un convenio 40-40-20, digamos, ¿no?, en el que participa la Diputación. A veces se dice, esto lo arregla la Diputación. Es verdad, pero lo arregla la Diputación, lo arregla la Diócesis de Valladolid y lo arregla el pueblo, que también contribuye con un 20% en ese convenio. Este es un convenio para templos y ermitas de obras no muy grandes, pero importantes, porque tiene un objetivo primordial, que son goteras y humedades. Y para eso, y claro, y todos los años, pues gracias a este convenio, que supone una colaboración entre administración pública y la Iglesia, pues se pueden reparar o asegurar el mantenimiento de decenas de templos o ermitas que no tienen la calificación de BIC, porque los templos que tienen calificación de BIC están sometidos a las reglas del juego que pone la Consejería de Cultura a través de la Delegación de Patrimonio, porque tienen una protección especial, ¿no?, tanto a la hora de los proyectos que se hagan y también en este caso en la financiación. Pues a veces la propia Junta de Castilla y León puede colaborar. Entendamos que en Castilla y León templos BIC, contando las 9 provincias, hay muchos, no solamente de titularidad eclesial, sino de titularidad privada o civil, y entonces el mantenimiento de este patrimonio BIC
pues es un desafío muy grande, ¿no? Y ahí en eso estamos colaborando todos. Volviendo un poco a lo de poner ruedas a las iglesias del centro, sí que notáis mucha diferencia de afluencia, participación entre, por ejemplo, iglesias del centro de Valladolid y otras iglesias a lo mejor de la periferia. Bueno, fíjate, a dos bandas. Seguramente en los días de diario hay más afluencia en las iglesias del centro y en los domingos hay una concentración mayor de fieles en las parroquias de la periferia. Es verdad que en el conjunto de lo que pudiéramos llamar el centro de Valladolid, la cantidad de templos es tan grande y la ciudad en algunas zonas del centro está bastante vacía de población, porque son a veces calles de muchas oficinas o de tiendas y demás, ¿no? Entonces, en los días de diario hay mayor afluencia en el centro. En los domingos, aunque como hay muchos templos, por supuesto hay afluencia en el centro de la ciudad, pero el decir no se cabe se produce más en estos templos de los alrededores de la ciudad que en los del centro de Valladolid. Y viendo los datos de exportaciones, ¿qué balance se hace? ¿La fe sigue manteniéndose? ¿Qué balance se hace con estos números? Bueno, estamos en una línea ya de unos años muy igualada, ya no, con pocas tendencias ni hacia arriba ni hacia abajo. Como decía antes, se va compensando. Se va compensando lo de los donativos desgravables y las suscripciones con las menos colectas. Entonces ya llevamos, yo calculo que en estos 10 últimos años no ha habido una gran diferencia. Quizá baje, como digo, eso de lo de las colectas, eso sí es verdad. Lo de la colecta diaria, la colecta esa de la hucha, ha ido bajando, pero se compensa con lo otro. Por lo tanto, yo no hablaría de menos ingresos, sino más bien un poco más. Hombre, es lógicamente cada día el dinero también vale un poco más. Entonces, Hombre, desde el punto de vista de los datos, porque la fe no se mide con el dinero, ¿eh? No, pero pero puede expresar algo. Pero yo creo que desde el punto de vista económico, incluido las X de la campaña de la renta y demás, hay una estabilidad, pero desde el punto de vista de los datos que estamos aquí también, sacramentales, de bautismos, matrimonios y demás, hay una disminución. Y esta disminución tiene dos causas. Una es demográfica, pero otra, tampoco no lo podemos negar, ¿no? Es que estamos en una sociedad más secularizada y que el nivel de adhesión a la Iglesia tiene como diversos círculos. O sea, hay personas que viven su adhesión a la Iglesia en un círculo grande, que se expresa en la devoción popular, en la Navidad, en la Semana Santa, en algún momento especial de la vida familiar o de los amigos, y otros niveles de un compromiso mayor o de sentir una pertenencia habitual y concreta. Yo creo que nosotros vivimos en una sociedad más secularizada y de ahí la importancia de lo que yo comentaba al principio y que constituye el lema de nuestra campaña. Sin ti no hay presente y contigo hay futuro. Es decir, la necesidad de que personas que del círculo más de fuera, de una pertenencia, blanda, digamos, ¿no?, pues pueda pasarse a un círculo más interior con un deseo de un compromiso mayor, ¿no? Pero quiero decir que los datos que nosotros ofrecemos o los datos que también son contrastables a través del Instituto Nacional de Estadística dicen que los datos que expresan una vinculación formal, bautismos, matrimonios, confirmaciones, en la vida de la Iglesia disminuyen. Entonces, así, y al mismo, pero por otra parte, el que el nivel económico con esta disminución se mantenga también expresa que hay personas que lo mismo sin una pertenencia fuerte, podríamos llamar, a la vida de la Iglesia, sí se valora, por ejemplo, el número de X que se ponen, el 30 y tantos % de ciudadanos que ponen la X es mayor que el número de ciudadanos que acuden a la Eucaristía. Es decir, que hay personas que no acuden a la Eucaristía del domingo, por hablar de un nivel muy claro de vinculación o de pertenencia, es decir, me reúno el domingo con los de mi club, con los del pueblo santo de Dios al que pertenezco. Eso, el número es menor, es del 20 y tantos % entre nosotros, y sin embargo las personas que ponen la X es el 30 y tantos, contando que hay ciudadanos que no ponen la X porque no hacen la declaración.
Hay niños que no hacen declaración de la renta y, sin embargo, participan de la vida de la iglesia. Es decir, que en ese sentido, ese dato que le comentamos más en la rueda de prensa de marzo, de abril, u otros de colaboración, expresan que en la sociedad hay un grupo de personas que valoran lo que hace la iglesia, aunque su nivel de pertenencia cotidiana, habitual, dominical, sea menor. Nosotros pedimos con esta campaña que, bueno, si es posible, se pase de un círculo a otro, porque por supuesto que nos interesan los recursos económicos, pero somos bien conscientes de que de nada nos valdrían los recursos económicos si no hubiera personas, si no hubiera rostros concretos que hicieran presente la ternura de Dios a la gente. Pero esos 100.000 euros a mayores no son muy significativos. Sí, no. Sí. Pero sí, Sí. pero también es muy notorio, por ejemplo, en herencias. En herencias se reciben, quizás más que antes, legados que tenemos de personas que al fallecer en su testamento dejan algún importe, alguna cuantía, que cuando es en efectivo, cuando es en dinero, pues va al balance de nuestros ingresos. Pero algunas veces hay algún inmueble, entonces ese inmueble va al patrimonio, no va aquí a este balance porque no recibimos ingresos, se recogerá si se vende el día de mañana. E incluso algunos van a fundaciones con un fin, como decíamos antes. Y eso tampoco viene aquí. Y sí estamos notando y viendo que hay personas que dejan por algún fin determinado en herencias y legados. Por ejemplo, en Cáritas y Manos Unidas es una realidad que hay bastantes personas que dejan legados para los fines propios de Cáritas y para los fines propios de Manos Unidas. Lo que se deja para Manos Unidas no se puede utilizar para hacer una iglesia aquí, se puede utilizar para hacer una iglesia en África, pero no aquí, porque es una campaña de solidaridad con el tercer mundo, ¿no? Con el sur, ¿no? Teniendo en cuenta que en donativos y herencias veo que ha habido un incremento de... Sí, el incremento ha sido importante. ¿Ha habido algún donativo, alguna herencia especialmente destacable? En otros ingresos de fieles, que no te digo, pues ahora mismo sí que significativa, pues ahora mismo me estoy acordando de una del orden de unos 250.000 euros. Luego hay alguna pequeñita, pero vamos, significativa, tal como es la pregunta, si tenemos una de unos 250.000 euros.